Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por este honor que me has dado, Señor, de ministrar estos seminarios junto con nuestros ministros jóvenes que han sido de gran bendición a este ministerio. Padre, gracias por la palabra, Jesús. Gracias por revelarte a nosotros como nuestro sumo sacerdote, el intercesor de la iglesia, el que nos representa delante del Padre. Glory to God. El que nos ha limpiado con su sangre, el que nos ha declarado justos, como si el pecado nunca hubiera existido en nuestras vidas. Esa clase de luz y de verdad nos ha hecho libres, Señor, y podemos entender que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias por enseñarnos a vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, Señor. Todos andamos conforme a la luz que nos has dado, que hemos adquirido, y esa luz es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestros caminos. Gracias por enseñarnos a tomar decisiones conforme a esa luz, Padre. Mantener el alma en descanso, el cuerpo fortalecido y nuestro hombre interior unido a tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, por darnos victoria en Jesús. Él nos ha hecho más que vencedores. Gracias, Padre, por la palabra de anoche. Gracias por Dr. Motesi. Gracias, Señor, que Él también fue guiado por tu Santo Espíritu. Y gracias que escuchamos lo que teníamos que escuchar anoche. Lo recibimos, Señor. Sabemos que ha sido sembrado en buena tierra y va a traer su fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús. Abro mi boca por fe una vez más, Señor. Y te doy gracias por el pueblo que está aún hambriento. Tienen el corazón abierto para recibir esta semilla viva. Creemos, Padre, recibimos, te honramos. Y la iglesia dice amén y amén. Antes de que se siente, denle un abrazo a una persona o dos, aunque ya se los haya dado, no importa. Nos debemos mucho amor. Gracias, Señor. You can bring me the tea. It will fit right here pretty good. Gracias. ¿Se gozaron con la palabra de anoche? El hermano Motesi tiene 83. Y esa voz que tiene. Yo tengo 30 y tantos pero yo sé que el Señor va a restaurarme mi voz, amén. Es que la ha usado ya por muchos años. Y mi garganta está bien, está todo bien, nomás está gastada y cansada en veces. Pero esos hombres, wow, y mujeres también que son generales en el Señor, y esos vocerrones que tienen, que es glorioso. Gracias por empujar esta mañana, pueblo, y todos ustedes que estuvieron en los seminarios todos los días. Hoy termino. Voy a tratar de expandirme un poquito más. Voy a hablar del sacerdocio de Jesús, de la línea de Melquisedec, y luego te voy a hablar de lo que es de Jesús como fiador. Te voy a dar la explicación de lo que es un fiador, y también te voy a hablar acerca de Él siendo nuestro mediador. Entonces, tomen nota si pueden, o simplemente reciban la palabra implantada. Yo sé que el Espíritu de Dios la va a poner en ustedes porque es tierra buena. Voy a leer la primer parte va a ser en Hebreos 7, si me acompañas para allá. Voy a leerla de la Nueva Traducción Viviente, porque no hay mucho que explicar si la leo en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer del 7, capítulo 7, voy a empezar en el versículo 11
Y ahí yo te voy a estar guiando, porque hay cosas que no necesariamente tengo que decir esta mañana. Dice así entonces, Hebreos 7, versículo 11. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección o la madurez espiritual que Dios propuso en la mente de nuestro Dios, todos sus hijos que volvimos a nacer en el vientre del Espíritu y la palabra, nacimos niños espirituales por dentro. Esto es algo muy importante a comprender cuando se trata de nuestro nuevo nacimiento. No sé si me puedes subir el monitor un poquito más aquí en la plataforma, por favor. Se puede comparar literalmente al nacimiento natural. Ustedes que son padres, sus niños no nacieron hablando, no nacieron razonando, no nacieron caminando, no nacieron masticando, nacieron 100% en inocencia. Y por supuesto que es la responsabilidad de los padres cristianos, con la sabiduría de Dios, empezar a plantar esa palabra en ellos, aún así de bebitos, plantar la palabra. No te estoy diciendo que les prediques, por supuesto que no, pero sí cantarles cantos, usar los medios espirituales que Dios nos dio para poder empezar a canalizar a ese bebito en los caminos del Señor. Como ellos van creciendo, entonces tú ya empiezas con más sabiduría, con más entendimiento, a prepararlos. ¿A prepararlos para qué? Pues a prepararlos para la vida. A prepararlos para la vida, porque aunque ellos puedan recibir al Señor Jesús de niños, si no han conocido y tienen el entendimiento del bien y del mal, entonces ellos todavía están en inocencia. Muchos padres quieren retener la inocencia de sus hijos por más que puedan, y es bueno, pero tarde o temprano esa inocencia se les va a quitar, se la van a quitar. Pero la razón es porque aunque nacieron bebitos, no nacieron angelitos. Yo escucho y me da tanta risa cuando las personas dicen, ay, es un angelito. No es un angelito, eso es una mentira, y no la creas. Los niños no son angelitos, son seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, que tienen el potencial de crecer, de hacerse niños, de hacerse adolescentes, de hacerse jóvenes y de llegar a adultos. Todo ese potencial está en ellos. Padres sabios entonces entienden eso y empiezan a trabajar con sus hijos, especialmente a trabajarlos en amor. Dios es amor. Él espera que padres cristianos usen la fuerza del amor para preparar a sus hijos. Y que no, hay muchas culturas, hay muchas personas también que no saben cómo expresar el amor. Porque, te voy a decir por qué. Porque tal vez ellos como padres no lo recibieron de sus padres. No tuvieron afecto, no recibieron amor, no recibieron intimidad, no recibieron cercanía. Y esa clase de frialdad se pasa, es generacional, pasa de generación a generación, a generación a generación. Te voy a decir algo acerca de la cultura americana, no la hispanoamericana, pero la americana, los anglosajones, los europeos que viven en Estados Unidos. Ellos tienen una manera de crear a sus niños, a sus bebitos muy interesante, porque ellos sí tienen, de cierta manera, tienen cierto conocimiento de que la vida, obvio, la vida sin Cristo es dura, y que tarde o temprano sus niños van a tener que usar su mente, usar su intelecto y no tanto sus emociones.
Entonces, en esta cultura no hispanoamericana, pero la cultura europea que se mudó para los Estados Unidos de América, esa es su mentalidad. Su mentalidad es, repito, preparar a sus niños mentalmente y no enseñar mucha emoción, porque la mentalidad de ellos es, cuando sus hijos crezcan, sean inteligentes, usen su cerebro, usen su mente, sean bien educados y tengan sus emociones bajo control. Entonces la raza blanca se percibe por ser una raza fría, y la mayoría de ellos sí lo son. Y te digo cómo lo hacen. Cuando las mujeres de raza blanca se embarazan, ellas, desde que su niño está en su vientre, ya empiezan a prepararle a su niño su propio cuarto, su propia cuna. Les preparan cuartos hermosos para bebitos, pero en el momento que esa mujer sale del hospital con su niño, ella no la tiene en su cama, no la tiene sobre su pecho, no lo está gugu, gaga, gaga. Ella lo agarra y lo lleva a su cuarto. En el cuarto tienen cámaras, en el cuarto tienen cosas que cuando el bebo o la beba lloran, ellas pueden estar en la cocina, en cualquier otra parte de la casa, y corren a ver cómo está. Pero si está llorando, no lo levantan y no lo besuquean ni nada. Están enseñándoles desde niños cómo mantener sus emociones sujetas. Crecen. Y los americanos son muy amables, al menos los que yo conozco, y conozco muchos, son muy amables, pero sí son fríos. Ellos, cuando nosotros los vemos y nos abrazamos y si nos atrevemos nos damos un ósculo santo, y así es el hispano. Los americanos no son así. Yo los veo y sí los abrazo, y se sorprenden al principio, pues ya los conozco, yo los sabía. Y más si son cristianos. No voy a andar abrazando güeros y güeras allá afuera, por supuesto que no. Pero mis hermanos y hermanas en Cristo sí, por supuesto que sí. Hay otros que sí te abrazan, y porque el Señor los ha cambiado. Te estoy diciendo todo esto porque nuestro Dios espera de nosotros madurez también. Él conoce la temporada en que vamos a estar en la niñez espiritual, y es bien importante en la niñez espiritual tener también esta clase de pastores, tener también esta clase de padres espirituales, que aunque estamos niños espirituales, nos van a enseñar cómo empezar a vivir en nuestro espíritu. Y ahora que estuve escuchando a Jesús, a Marcos, a Jesús, a Mimi, a Iván, yo me gozo porque ellos tienen el idioma del Espíritu. Yo no conozco la medida en la que ellos andan en el Espíritu, pero conocen el idioma. Entonces, el Padre, como el Padre Dios que es, ese es su deseo, que nosotros, que los líderes que están sobre nosotros, el liderazgo, nos enseñen a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu y aprender a sujetar las emociones al fruto del Espíritu. Porque lo que estorba el crecimiento espiritual en los hijos de Dios es eso, unas emociones que no están controladas. Las emociones no controladas son como un caballo salvaje. Hay muchos hijos de Dios que su vida la viven por la emoción, no por el Espíritu y la palabra. Toman decisiones emocionales, tratan si están casados, sus matrimonios, sus hijos, sus amigos, amigas, con la emoción. Son personas que se ofenden tan facilito porque son emocionales. Entonces es muy difícil. Una persona espiritual que está tratando de tener una relación con una persona emocional, va a haber conflicto. Por supuesto, es la responsabilidad del espiritual poder conllevarse con su hermano o con su hermana, sabiendo que esa persona es emocional, por no decir carnal, pero es emocional.
Y es difícil entonces, es difícil tener comunión en el Espíritu con esas personas, porque en veces amanecen de buenas, en veces amanecen de malas, en veces te hablan, en veces no, no. Si no te cuidas, te haces codependiente de las personas emocionales. ¿Qué quiere decir codependiente? Que pierdes tú quién eres por ajustarte a esa persona. Yo no me voy a ajustar a ninguna persona más que a mi Jesús. Esto es lo que el Padre está diciendo en esta escritura. Mira lo que dice una vez más. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la madurez que Dios propuso. Voltea a ver a tu vecino y dile: Dios te quiere madurar. A mí nunca se me acuerda, hace muchos años, en Houston, no estábamos todavía en California, estábamos en Houston. Y a mí de niño espiritual, el Señor me trató bien hermoso. Yo me sentía chiqueado por Él. Miraba, abrió mis ojos espirituales desde muy niño, espiritualmente hablando. Miraba cosas, no, demonios no, pero sí miraba ángeles, miraba la gloria en el pueblo de Dios. Era para mí fácil ministrar al pueblo porque miraba esta luz que descansaba sobre ellos, y por fe me acercaba a ellos y empezaba a ver como una película. Era algo impactante cuando era bebito espiritual. Y sentía, mira bien las palabras que estoy usando, sentía el amor de Dios que me quemaba literalmente aquí, en esta parte de aquí, que es donde está el centro del hombre interior. Sentía lumbre, sentía que me quemaba. Entonces así me trató el Señor desde el momento que volví a nacer en la biblioteca Benito Juárez, con unas manifestaciones espirituales increíbles. Cuando Él me llama al ministerio, que me llama a predicar, yo no quería. Yo por supuesto le dije que no puedo, no sé hablar, tengo pena, tengo vergüenza, no puedo pararme enfrente de la gente. Todo un típico Moisés. Pero el Señor no me soltó, por supuesto. Empezó a tratar conmigo como padre. Empezó a tratar por mi parte más débil, que era la de yo no querer soltarme del obispo. Yo quería estar con él, viajar con él, arreglarle sus trajes. Quería ser su asistente. Yo no quería predicar, yo quería ser el asistente del obispo, prepararle su comida, sus trajes. Ahí es donde estaba mi corazón, no predicar la palabra. Entonces por ahí se metió el Señor. Te estoy hablando de muchos años atrás, en Houston, Texas. El Señor le habló al obispo y le dijo: Julio no está obedeciendo el llamamiento. Y el Señor sabe, porque yo sé que no lo estaba obedeciendo. Yo no tenía mi corazón al ministerio, tenía mi corazón al obispo, y ayudarlo y estar con él y viajar con él y vestirlo y cuidarlo, y ese era, ahí estaba mi corazón, no en predicar. Y el Señor le dijo eso, obispo. Le dijo: su corazón no está en predicar, entonces vas a tener que usar la disciplina de padre, le dijo. ¿Cómo empezó, obispo, la disciplina de padre? Bueno, ahí te va nomás una. Estábamos en Houston, iba a viajar a Ohio. Entonces me dice, dijo, vamos a ir a Ohio y prepara maletas y trajes y todo. Yo asumí, cuando dijo vamos, que yo estaba incluido. Dijo maletas, también la mía. Entonces empecé yo chiflando y cantando: ya nos vamos de viaje otra vez, glory to God. Me encantaba conocer a la familia de Dios. Andaba buscando la hermanita todavía, así que yo me emocionaba y empezaba con corbatas y a poner todo en su lugar. Y cuando ya casi tenía todo, primero lo tenía así en el piso, viendo que se va a poner obispo, esto y esto y lo mío. Y llega obispo y me dice: ¿y eso de quién es?
Me dice, pues es lo mío, es mi maleta, lo que me voy a llevar, bien contento. Y me dice, pero tú no vas a ir. ¿Cómo que yo no voy a ir? No, no vas a ir. Y lo primero que dije, ¿y quién va a ir? Porque yo era el mero mero. ¿Y quién va a ir? Y cuando me dijo quién iba a ir, Jesus. No lo podía mascar, así no lo podía mascar. Era un hermano hermoso que el Señor nos trajo a Houston, ayudante, trabajador, ungido y todo eso. Pero yo desde un principio vi que quería mi trabajo. Y cuando me dice el obispo quién era, yo había sentido el instinto asesino hace muchos años atrás, cuando odiaba a mi papá, muchos años atrás, y que lo voy sintiendo otra vez. Así que me consumió. Y le dije al obispo, ¡ah! Y el obispo me dice, sí, él va a ir. Y si conoces a Daniel Ponce, él te dice algo y hasta ahí. Yo no puedo decir, no puedo explicarte lo que le pasó a mi alma. Perdí todo, perdí la fuerza de todo. Hasta coraje me dio cuando vi los trajes y ya ni ganas me dio. Te estoy siendo bien transparente. Ni ganas me dieron de seguir arreglándole sus trajes. Pues que él venga a arreglarlos entonces. Sí. Así es actitud carnal, niño de a tiro. Pero no, por supuesto que no. Yo amaba a mi obispo con todo mi corazón y lo arreglé como príncipe. Pero me empezó a doler aquí adentro. Pero dolor de a de veras. Cuando el corazón te duele, que te sientes lastimado. Y yo con el obispo, pues por supuesto. Y él no cambiaba su actitud. Y yo diciéndole al Señor, pero haciéndole preguntas y nada, el cielo estaba cerrado. Llegó el día del viaje, que ni fui al aeropuerto. Me quedé ahí cuando vivíamos en el apartamento, está Berta, ahí en la Broadway. Remember when we just got to Houston? Y se fue. Y se quedó el apartamento vacío, pero un vacío como no lo había sentido. Y yo iba para abajo, iba para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo. Me quedé solo. La hermana Hortensia no había llegado todavía, no estaba con nosotros. Ella llegó como 2 meses después. Cerré todas las cortinas del cuarto, se quedó oscuro. Y me acosté y empecé a llorar, pero con un quebranto. Me sentí, lo primero, el obispo ya no me ama, ya no me quiere. Te estoy hablando de niñez. Ya no me ama, ya no me quiere, ya no le sirvo, nunca le serví. El diablo cuando te agarra con esa yo y esa melancolía y esa mente de víctima, que por favor deshazte de ella lo más pronto que puedas. Va a venir y va a hacer tacos de asada, de adobada, tripas, todo va a ser contigo ahí. Al pastor. Y pues mientras más recibía todo eso, ya no te quiere, ya no te ama. Hasta aquí llegaste, te va a regresar a California, vas a regresar a la misma vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese cambio así tan repentino que leí? Mientras más la pensaba, nada más me quebrantaba. Hasta que me quedé dormido, pero con un dormir profundo, con el cuarto oscuro y terrible esa noche. Yo sabía que yo no había aprendido un radio, no quería oír ruido, estaba en depresión ya. Y en la mañana tempranito, creo como a las 5 o 6 de la mañana, se prendió el radio, solito se prendió el radio. Y empezó a cantar una cantante cristiana llamada Sandi Patty, no sé cuántos de ustedes la conozcan.
Y empezó a cantar un canto que se llama La Vía Dolorosa. Y se me abrió los ojos y mis oídos, pero empecé a escuchar ese canto. Habla del sacrificio de Jesús, todo lo que pasó en la cruz, su camino con la cruz al Calvario. Y en medio de ese canto estaba todo tan callado y el Señor me habló. Y me dijo: te he llamado a ministrar mi palabra. Y yo le dije: Señor, yo no puedo, no sé hablar, tengo miedo, tengo temor, no tengo autoestima. Y le empecé a dar todo lo mismo que ya le había dado. Y ese canto estaba y hable del sacrificio de Jesús y de todo lo que le hicieron, el vituperio, todo lo que soportó. Y ese canto estaba entrando a mí. Y ahí en ese lugar, cuando dejé de alegar, le dije al Señor: está bien, pero solo te pido una cosa. Yo lo hago, no sé cómo, pero yo lo hago, pero solo te pido una cosa: de que antes de ministrar estés conmigo de la manera que siempre has estado conmigo. Que sienta tu presencia. Si es los calambres, que sienta los calambres. Si es la lumbre, que la sienta. Así es como yo llamaba las manifestaciones del Espíritu. Él así me acostumbró desde niño espiritual. Así me acostumbró el Señor. Así fue como Él me sedujo espiritualmente, con todas estas manifestaciones y su amor y la unción y las visiones y los sueños. Y le dije: si tú estás conmigo de esa manera, entonces yo lo hago. Y me dijo el Señor: yo estoy contigo. Y me quedé dormido y poco a poquito empecé a salir de ese funk, de esa opresión y de esa depresión. Y ahí es a donde yo entendí claramente que el Señor me había llamado a esto. Y todavía podía, Él no me dijo: no puedes arreglarle la ropa a tu obispo, o cocinarle, o viajar con él. No me dijo nada de eso. Era mi mente la que ya me estaba diciendo esto, porque no quería predicar. Y pasaron días y sí, ya después ya llegó obispo. Yo ya estaba más relajado, dándole un poquito de actitud, por supuesto, pero ya más tranquilo. Él también. Al hermano que llegó con él no lo saludé y se fue luego. Todavía tenía que pasar por otro proceso ahí. You know who I'm talking about? You do know? Lord Jesus. Y le dije, ya después hablamos y dije: obispo, que voy a predicar. Me dijo: voy a predicar. Ah, sí, qué bueno, me dice. Así, bueno. Y así empecé yo en Houston. Ellos me conocen, la familia en Houston. Pues aquí está Berta. Me conocen desde que gateaba, con un miedo, con un temor, con ojos cerrados, un escandalazo. Y porque le dije al Señor: esté conmigo, ¿cómo estás? Y llegaba al púlpito, en veces no podía ni caminar de la unción que estaba sobre mí. Y abría la boca y salía lo que salía. Y la gente en Houston me empezó a tener miedo, de hecho. Pero no era yo, era lo que estaba sobre mí. Porque yo le dije al Señor eso y Él fue fiel. Y por varios años fue así. Imagínate el temor que me consumía con la unción, con los calambres y la lumbre. Y aún con ojos cerrados, porque tenía miedo a ver a la gente. Eso es lo que pasa cuando tus niños no los instruyes en amor. Como dijo el hermano Motesi anoche: diles, vas a ser profeta, presidente, licenciado, abogado, doctores. En lugar de decirles: burro, no sirves para nada, igualito a tu papá. A mí me marcó mi niñez como no tienes idea. El único amor que conocí fue el amor de mi abuela y de mi madre.
y de mis tías. Pero yo quedé muy marcado. ¿Por qué? Porque para empezar soy una persona emocional. Sé cómo se controlo mis emociones, pero yo no las controlo cuando se tratan de Dios. Ahí con Él me deshago. Y digan lo que diga y quien lo diga, a mí no me importa. Esa visión que te platiqué el primero o segundo día del seminario, cuando el Señor me enseñó las dos iglesias, la gloriosa y la tibia, y que Él me dijo: escoge de cuál vas a ser miembro. La iglesia viva que yo miré estaba viva. Estaba cantando, brazos levantados, danzando. Era algo glorioso, llenos de luz. Y yo miré eso y a mí no se me quita eso de mi espíritu. Por eso nunca he tenido pena de expresarme corporalmente lo que está dentro de mí. Y me han juzgado de emocional y de dramático y de lo que tú quieras. Pero a mí me vale un cacahuate. Yo amo a mi Dios. David quedó desnudo delante de Él. Y la esposa celosa le dijo: mira qué gusto, demostrándote, exhibiéndote a tu pueblo. Y le dijo David: no has visto nada, mamacita. Nada. Porque me haré más vil por mi Señor. Y la mujer jamás volvió a ver a David y quedó estéril. Nunca juzgues un corazón que no conoces. Hay muchos hijos de Dios que Satanás les ha rodado la expresión corporal. Es que yo no soy así. Tal vez tengas verdad, pero en Cristo eres diferente. Y en Cristo tu mano quiere levantarse para alabarle. En Cristo tu pie no puede aguantar, mira, porque Él dice: danza delante de mí todo lo que respira. ¿Qué? Tu respiración le da vida a todos los órganos de tu cuerpo. Es que yo soy melancólico. Pues agárrese llorando delante del Señor. Esa niñez entonces que me marcó, me quitó mi autoestima. Pasaron cosas en mi niñez también que me golpearon muy fuerte. Una de las cosas que me pasó, y nunca lo he dicho, pero lo voy a decir hoy por esta escritura, fue que yo siempre creí que mi abuela es mi abuela, es la madre de mi madre. Pero mi abuelo Francisco, Panchito o Pancho, yo creí que era a mi abuelo. Yo quería a mi abuelo. Y yo llegó la edad a donde yo empecé a hacer preguntas. Yo toda mi vida creí que era Casas, como las Chapitas, mi prima adorada, y todos mis primos, Casas. Y de repente me van explicando que no, que tú no eres Casas. ¿Cómo que yo no soy Casas? ¿Qué soy entonces? Tú eres Cupido. ¡Cupido! ¿Qué es eso? Todas las familias tienen sus secretitos. Y yo, siendo el preguntón que soy, yo preguntaba mucho. Y porque preguntaba mucho, descubría mucho. Y a mí mi mamá no me ocultaba nada. No me ocultaba nada. Y ella me explicó entonces lo que pasó. Eso, haz de cuenta que me metieron una espada. Y ya entendí entonces lo que había pasado. Y empecé a cuestionar. Entonces mi tía y el Pancho, que era el hermano de las Chapitas, que era mi mejor amigo, mi protector cuando estaba niño. Y aunque no comprendía mucho en mi mente, sí comprendí entonces que aquí había dos ramas. Y que mi mamá era la única que había salido de esta rama, y por eso era Cupido. Y el resto de mi preciosa familia eran Casas. Y que Pancho no era mi abuelo. Fue un quebrantamiento de niño tan tremendo. Añade eso a lo de mi papá, que muchos conocen mi testimonio ya. Entonces eso ya de joven, todo eso que yo no había procesado ni trabajado todavía en mí,
ni el Señor trabajado en mí, fue lo que me encaminó a la drogadicción. Porque todo yo no era, nací en una iglesia cristiana, pero no era el cristiano que soy hoy. Todo eso de mi niñez, todos esos traumas emocionales, mentales, emocionales, se me estaban acumulando, porque yo no sabía cómo sacarlos, no sabía cómo trabajarlos en mí, y ya estaba empezando a salir el fruto. Cuando entré en la adolescencia, y que el cuerpo y las hormonas empiezan a entrar en su lugar de adolescencia, todo eso empezó a pesarme más. Fue la gracia y la misericordia de Dios que me sacó de mi familia a los 14 años, pero yo ya llevaba el daño. Yo no culpo a nadie, yo no culpo a Pancho. ¿Qué culpa tiene mi Pancho? Mi abuelo. ¿Qué culpa tiene mi abuela? ¿Qué culpa tiene mi mamá? Mis tías, mis primos. Nada, esto no es culpa de ellos. ¿Culpa de qué? Pero eso, tienes que llegar a esa conclusión. Eso fue una de las cosas que Jesús me sanó. Cuando Él me sanó, Él me explicó: esto no es culpa de nadie, esto es el fruto del pecado. Si te vas a enojar con alguien, enójate con el pecado, no con tu mamá y tu papá y tus hermanos y tus tíos y tus tías. ¿Ellos qué? Ellos tienen su propia historia. A ellos nunca me trataron como extraño, nunca. Por eso yo no percibía esto. Mis tíos, todos mis tíos ya están en el cielo, excepto mi tío Cachano, conmigo hermoso siempre, esperando los domingos para que llegaran los pesos, porque eran esos tiempos a donde te daban domingo. ¿Hay alguien aquí se acuerda del domingo todavía? Qué poquitos. Mis tíos sí, y unos pesosotes así redondos, plateados. Así eran mis tíos. Mis tías, mi tía Nena, mi tía Julia hermosa, que ya está en el cielo, muchos la conocieron. Así que yo de ellos no percibí nada. Era la realización en mí que no supe cómo procesarla. Entonces el rechazo empezó a echar raíz en mí, muy fuerte. Por supuesto empezó con mi papá también. A mi papá tampoco, yo no lo culpo a él, porque el papá de mi papá fue de esa manera, y me dicen que hasta peor. ¿Me entiendes? Entonces todo eso afecta. Llegas a la adolescencia y llevas todo este peso. Empiezas a cambiar físicamente, hormonalmente. Empiezas ya el potencial que tienes para llegar a ser todo un hombre se está desarrollando físicamente, pero mentalmente estás cargado con este pasado, con este rechazo. Llegas a la adolescencia, estás perdido. Como el rechazo ya ha hecho raíz, te sientes rechazado donde quiera que vas. Aunque el rechazo no está ahí, tú lo tienes en ti. Por lo tanto, ese rechazo te está controlando tu mente, tus emociones. Aunque estés en un lugar aceptado, el problema no está en el lugar ni con la gente, está en ti. Y el enemigo se va a encargar de, como está en ti y no está trabajado, no está procesado, no está sanado por Dios, Él se va a encargar de que tengas encontronos con situaciones que te van a afirmar el rechazo en ti. No van a durar los amigos, no van a durar las relaciones, porque tú ya traes eso en ti. Es una raíz, y tenemos que tener mucho cuidado con esas raíces, incluyendo la raíz de amargura, que es una de las más peligrosas, porque amargan toda tu vida.
Entonces yo ya a los 16 años sí me llego a la escuela, y en Estados Unidos siempre te asignan, no es un psicólogo, pero es a counselor, es un consejero que empieza a ver tu potencial, y empieza, a causa de ese potencial, ellos empiezan a escogerte tus clases para canalizarte hacia donde ellos perciben ese potencial que tienes. Mi consejero no percibió nada. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo: tú necesitas un deporte para sacar todo eso que tienes en ti, y necesitas venir a verme un día a la semana. Es más, me dijo, yo te voy a mandar llamar. Un deporte. ¿Y cuál deporte? Le digo. Pues, ¿qué te gusta? Pues no sé. ¿Qué te gusta hacer más? ¿Bailar? Y me dice, ok, entonces gimnasia es para ti, me dijo. Gimnasia. Me enseñó ahí unos catálogos que tenía, y dije, I like it. Y me metí a gimnasia. Y sí, por un tiempo trabajó por la disciplina, que es una disciplina que todavía acarreo conmigo. La disciplina, los ensayos, el participar, que es lo que más miedo me daba por la gente. Y el rechazo me estorbaba. Muchas veces me caí de los aparatos, muchas veces no completé mi rutina, y todos esos errores estaban siendo usados para profundizar más el rechazo. Me estaba estorbando eso para poder hacer lo que yo sabía hacer, y ensayaba más, me quedaba en la escuela más tiempo, hacía todo lo que el coach me decía, y poco a poco empecé a mejorar. Y hasta que empecé a competir, y me quedé ahí. Pero todavía tenía la raíz en mí. Sacaba energía, sí. Estaba feliz cuando hacía el ejercicio y cuando sudaba, porque el cuerpo, cuando tú haces cualquier ejercicio, unos pasitos que camines media hora, van a soltar una hormona que te va a hacer sentir tranquila y a gusto. Ese ejercicio, todos necesitamos movernos. Entonces, en mi caso, todo ese ejercicio me ayudaba, pero no sacaba el problema. Cuando me gradué entonces de la high school, fue cuando el enemigo me presentó la droga, fue cuando yo la acepté, y fue el escape que Satanás me presentó para poder salir de toda esa prisión de rechazo, de temor, de baja autoestima que estaban consumiéndome. Entonces agarré ese camino de la drogadicción. Estuve en ese camino por 2 años y medio, pero hice de todo. Totalmente mi persona cambió, mi ser cambió, porque ahora estaba operando bajo unos muy fuertes químicos, y llega el momento a donde tú ya no quieres regresar al rechazo, no quieres ser la persona que eras, y es por eso que la adicción se empieza a formar. Personas adictas a la droga, al alcohol, a cualquier clase de química, a la comida, cualquier clase de adicción es un escape que esa persona necesita para evitar su realidad. Son personas que nos necesitan a Jesús, el Cristo, el poder de resurrección, para sanarlos y hacerlos libres. Todo ser humano tiene alguna adicción. Si tú me dices ahorita que yo no tengo adicciones, por favor, le digo, Señor, concédeme el don de discernimiento de espíritus para ver lo que está ahí. No literalmente te estoy hablando adicto a la pornografía, no te vayas de ese lado. Pero hay adicciones, hay muchos que están adictos al Facebook, a los medios. No duermes por estar en el Instagram, pum, 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 pum. Adictos al azúcar, al pan, a la tortilla.
adictos a la sexualidad. Es el hombre humano sin Dios. Y ahí te va una buena. Las apariencias, ¿qué? Exactamente. Y esa es una de las cosas que yo más odio, porque por mucho tiempo lo hice, ponerme esas máscaras para poder ser aceptado. Si esa persona quiere que sea así, fácil, me pongo esta máscara y así soy. Máscaras para complacer a este y a esta y a aquella. Máscaras para el pastor, máscaras para mi papá, máscara para mi mamá, máscara para mi familia. Tienes tantas máscaras que ya no sabes quién eres. Porque si ya no te pones máscaras, vas a ser tú mismo, y tú mismo sabes que te van a rechazar por esa raíz que está en ti. Eso no es vida. Yo por eso fue que cuando el Señor me enseñó la vida del Espíritu, yo la agarré. Me enseñó el umbral nada más. La entrada, Él me la enseñó en Houston, Texas. La entrada me la enseñó. Y la entrada es el hablar en lenguas todos los días. Ese es el umbral, me dijo. Es lo que abre la puerta. Que tu espíritu hable. ¿Por qué crees que Satanás le tiene tanto temor a las lenguas? El umbral, me dijo el Señor, es que le des voz a tu espíritu. El Espíritu Santo te da la inspiración, te da la fuerza, pero tú le tienes que ceder tu garganta. Así como cuando hablas tu idioma español, tienes que abrir tu boca para que tu cerebro funcione en la esfera del lenguaje. Así también tu espíritu. Tienes que abrir tu boca por fe, creyendo que el Espíritu de Dios te va a inspirar para edificación. El que habla en otras lenguas a sí mismo se edifica, porque no está hablando con los hombres, está hablando con Dios. Ese es el umbral, me dijo el Señor. Y lo miré y lo agarré. Y así cambió mi vida, mira. Y ahora ya me adelanté a mi vida con el Señor. Empezó la sanidad en Jesús. Entendí que nací como niño. Entendí que la voluntad del Padre es la madurez espiritual. Y así empecé. Cuando le dije sí al Señor, sí predico, ahí fue cuando me enseñó el umbral. Y me dijo, haz esto, métete por este umbral. Y me dijo el Señor, y mi carga es fácil. Mi carga es ligera. Mi yugo es fácil de llevar. Ese llamamiento que yo te equipé, que yo te di, ese don que yo te di, es mío, y mi carga es ligera. El yugo es fácil. Ahorita no lo ves. Ahorita se te hace carga por todas esas raíces, especialmente el rechazo que está en ti. Pero yo lo voy a tratar. Estos son los tratos profundos del Espíritu de Dios para con todos sus hijos, porque la voluntad de Dios es la madurez. Y así empezó. Y duros los tratos. Como te digo, como yo empecé así, con todo el fuego del Espíritu predicando. Cuando me tocaba predicar, ayunaba por 2-3 días antes de que predicara, imagínate, sin comer, acalambrado con la unción y ojos cerrados, y era todo un espectáculo la cosa. Pero empezó a pasar esto, que el obispo me empezaba a mandar a predicar cuando él suponía predicar. Ese era otro martillazo. Me daba dolor de estómago, me ponía mal, me sudaban las manos. Y yo le decía, me te están esperando a ti. Sí, pero yo te estoy mandando a ti.
Oh, Father. Y luego llegaba al púlpito y la gente se daba cuenta que yo iba a predicar y la mitad de la iglesia se iba. Dime tú cómo iba a ayudar eso al rechazo. Pero el Señor lo estaba trabajando. Nunca pongas a Dios y su disciplina en un cuadrito que crees tú conocer. Si Él me va a sanar el rechazo, entonces ¿por qué se está yendo la gente? Chulo. Pero le seguía y le daba y le seguía y abría mi boca por fe y miraba aquí. Venía aquí en Ensenada, ustedes que en esos tiempos estaban aquí. Me hablaba el Señor, me decía cosas. Una vez me dijo a las 11 de la noche, no sé qué hora era, todavía en el servicio allá en la primera Unidos con Cristo por la Juárez para allá. No en la que está a un lado de la tela, la original, el cuartito aquí. Una vez me dice el Señor en una campaña que vine: saca a todos los hermanos y vete a marchar allá en la calle. Y me seguían a las 11 de la noche. Ahí estabas tú también, Babi. Y ahí vamos en la calle. Y cante y el hermanerío detrás de mí. Y yo nomás obedeciendo al Señor. Después me acuerdo una Semana Santa, a ver quién se acuerda de esta. Iba a ser un servicio de lavar pies, pero eran servicios, era algo, como te digo, el fuego del Espíritu como el aposento alto. No había entrado la palabra todavía como la tenemos hoy. Y el Señor me dijo que iba a lavar pies, pero pues yo en mi mente son 12 discípulos. Los iba a escoger a los 12. Me dice: Señor, no, le vas a lavar los pies a todos los que están aquí. Y el lugar estaba lleno, estaba un lugar largo así. Ahí voy con mi ollita y la gente no estaba preparada, así que miré de todo: callos, juanetes, calcetines rotos. Pero yo estaba en el Espíritu. Para mí los pies estaban hermosos. Y las hermanitas como queriendo, no, pues les sacaba la media, porque el Señor me dijo que les lavara los pies a todos. Me estaba enseñando. Otra vez me dice, allá en esa misma iglesia, el piso era así como sin alfombra. Y me dice el Señor: agarra una botella de aceite y ponla en el piso y los hermanos van a pasar por ahí. ¿Cómo pueden los hermanos pasar por aceite con zapatos y tacones? Pero pasaban y nadie se caía. Son cosas que ahora las piensas y dices: ¿cómo? La pregunta es: a ver, ahora que eres más inteligente y más sazonado, ¿harías esa clase de obediencia? Otra ocasión me dice el Señor, ya habíamos levantado la ofrenda, dice el Señor: levanta tu ofrenda y quiero que bendigas a las personas que tienen necesidad aquí. Y los hermanos bien chulos, estaban bien conectados, porque les dije, y empezó a entrar billetes y me llenaron esta bolsa. Y ahí me bajo yo: ¿quién tiene necesidad? Y agarraba la mano y sacaba el puño de billetes, sea lo que sea, y se los daba. ¿Tú te acuerdas, gordos? Oh my God. Pero ahí te va el punto donde quiero llegar. Llegó el día, después de varios años, tal vez 3 años, 4 años, a donde se acabó el calambre, se acabó la visión, se acabó el calor, se acabó todo ese sentir al que yo estaba extremadamente sensitivo. Y Dios fiel para dármelo, para poder ministrar. Sucedió en un servicio en Houston, Texas. Para este entonces ya estábamos en un teatro en Houston. Remember the theater? Un gentío ya estaba ahí.
y la persona esa que te digo que me robó mi lugar, no me lo robó, el Señor lo usó. Estaba dirigiendo la alabanza y teníamos un coro y yo dirigía servicios. Empecé a dirigir, a ministrar y dirigir. Y esa noche iba a ministrar. Y el Señor no me había dicho nada. Yo estaba esperando aquí en la entrada y la hermana Yolanda estaba dirigiendo. Y estaba dándole, y cante, y cante, y cante, y cante, y cante. Y yo aquí gozándome, esperando el calambre, esperando el calor, esperando lo que, sí, para poder entrar. Y nada. Y la hermana cante, y cante, y cante, y cante, y nada. Hasta que empezó a voltear así, yo estaba ahí parado y ella con los ojos, y dale, y dale, y dale, y dale. Y pues yo estaba esperando y espere y nada llegaba. Y me empecé a poner miedoso y Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Y ya para entonces los hermanos ya me aceptaron un poco más. Y cante, y cante, y cante Yolanda, y regresando al mismo corito. Y yo inmovible porque no sentía nada. Y me empecé a desmoronar. Ese temor que tan bien lo conocí empezó a apoderarse de mí. Y me empecé a poner mal, hasta que en lo más mal que me sentía, escuché que el Señor me dijo estas palabras: si yo te dije que estoy contigo todos los días, eso quiere decir que estoy contigo todos los días, me sientas o no me sientas. Y me dice el Señor, se llegó la hora de vivir por fe. En un instante quitó el sentir. Y cuando me dije eso, pues ahí voy, le arrebato el micrófono a Yolanda. Y en el momento que agarré el micrófono, ¡pum! Ahí estaba el Señor, sin calambre, sin sentir. Y abrí los ojos por primera vez y ya pude ministrar en otro nivel. Hoy raramente siento calambres. Sí siento el fuego aquí en mi corazón muchas veces, pero de sentir ya no. Sueños todavía, pero ya también se minimizaron. Visiones también, pero cuando vienen, vienen. ¿Qué fue lo que pasé? ¿Qué fue lo que pasó? Tú viste lo que el Señor me explicó. Me dice: cuando estabas niño, yo estaba contigo. Te amé, te abracé, te chiquié, te atraje a mí con amor, te estaba nutriendo. Es lo que te dije con ustedes que son padres de familia y tienen niños. Te saturé de mi amor, me dijo el Señor. Empezaste a caminar en obediencia. Empecé a caminar contigo en crecimiento, en madurez. Te empecé a abrir la palabra. Te empecé a ayudar a dar pocos pasos de fe. Te caías, te resbalabas, porque sí me caía muchas veces. Me resbalaba también, era carnal, pero yo te levantaba. Hoy me dice el Señor, ya puedes caminar. Tal vez no pasos largos, pero puedes caminar. Pero ¿por qué ya no te siento? ¿Por qué ya no me abrazas? ¿Por qué ya no te manifiestas a mí como te manifestabas? Me dice el Señor, porque tienes que conocer mi amor, tienes que tener confianza en mi amor. Si todo el tiempo te estoy ahí abrazando y besuqueando y chiqueando, te vas a acostumbrar a eso y nunca vas a crecer. Y es tiempo de crecer. De vez en cuando viene y me abraza y pues me tumba. Otras veces lo siento aquí a un ladito de mí, en veces me hace así, pero ya no me chiquea. Ahora que pasé por esta cosa hace un año, no, ¿cuál chiqueadero? Estaba yo que no aguantaba el dolor, la pierna pesada, que tenía bloques ahí. No me habló en 7 días. ¿Por qué? Porque yo sabía qué hacer. La fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios, no por el llorar. Yo sabía eso, sí, ahora yo sé, yo lo conozco que es sanador, proveedor, libertador, proveedor. Lo conozco su corazón, no su sentir. Conozco lo que la palabra me ha enseñado. Conozco que la fe
sin acción correspondiente está muerta. Dijo Santiago, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras correspondientes. Muchos dicen tengo fe, pero sus obras dicen totalmente otra cosa. Tengo fe, no puedes decir tengo fe y tengo miedo. No puedes decir tengo fe y tengo duda. No puedes decir tengo fe y no sé qué hacer. Eso no es fe. Eso no es fe. La fe de Dios te pide acción para que puedas ver su poder. Dice la escritura que los demonios creen, y mira cuál acción correspondiente tienen ellos, porque ellos creen, dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. Tarde o temprano vas a tener que poner tu fe a trabajar, la fe que tienes. Y como muchas veces te he dicho, precioso pueblo, no hay nada mal con pedir ayuda a un hermano, una hermana, que se pongan de acuerdo contigo. No les digas oren por mí, diles hermano, hermana, pastores, ya tengo mi fe trabajando, pero necesito su acuerdo conmigo. Porque donde están dos o tres unidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y yo necesito al Señor en medio de esta situación. Y necesito su fe. Precioso hermano, precioso hermana. Mi hermano, mi hermana, únase conmigo en amor. A mí dime eso y yo camino contigo hasta que llegues a tu victoria. Pero no más me digas ora por mí y tú te vas a ver la novela y a comer tortillas de harina. ¿No dice la escritura orar los unos por los otros? El libro de Santiago también dice, si alguien tiene necesidad, haga oración. No dice vaya a decirle al pastor. Dice, si alguien está contento, cante. Imagínate estar contento y decirle al pastor, pastor, estoy contento, cante por mí. No se puede. Entonces, aquí está la voluntad de Dios. Si pues la madurez fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Bajo el sacerdocio levítico el pueblo de Israel recibió la ley. Dice, si la madurez fuera por la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote? La ley no te puede perfeccionar. Nuestro sumo sacerdote Jesús dice, yo soy el autor de tu fe y soy el consumador de ella. Lo que yo empecé, yo lo voy a terminar, no la ley. Jesús como sumo sacerdote está activo en nuestras vidas, pero Él sabe que tenemos que madurar, llegar a ese lugar a donde estamos a su estatura. Es mi opinión muy personal y estoy abierto a opiniones de que ningún hijo de Dios, mientras esté en cuerpo de carne, sangre y hueso, va a poder llegar a la estatura de la plenitud de Cristo por el cuerpo. Para que Jesús pudiera llegar a esa exaltación a la diestra del Padre, su cuerpo tuvo que morir. Pero sí podemos llegar a esos lugares a donde la unción del Señor está fluyendo de ti con una fuerza sobrenatural, a donde tu vida, tus acciones, tu palabra, tus pensamientos, tu alma, tu cuerpo están siendo trabajados por el Espíritu y la palabra que están en ti.
podemos llegar a lugares a donde el amor de Dios rige nuestras vidas, a donde no le damos lugar al diablo. Tenemos oportunidades diarias de ceder al fruto del Espíritu, ceder al amor en lugar del enojo, al coraje, al odio, a la falta de perdón, ceder al amor, ceder al gozo, aunque te sientas como te sientas. Cuando tú sabes que el fruto del gozo está en ti y puedes ponerlo a trabajar por fe, ahí es cuando saltas por fe, ahí cuando te ríes por fe, ahí es cuando dices ja, 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 y que todo mundo te vea y te crean loco. Estás trabajando el fruto, estás cediendo, estás poniendo acción a lo que ya está en ti. La paz de Dios no se diga. La paz de Dios siempre trabaja en la mente. Tienes tú la oportunidad de preocuparte, estresarte, llenarte de ansiedad, vivir en el pasado, vivir en el futuro, estar en una guerra mental y jamás conocer la paz de Dios. O puedes decir, ¿sabes qué? Las armas de mi milicia no son carnales. No son carnales. La preocupación es carnal y no me ayuda. El estrés es carnal y no me ayuda. La ansiedad es carnal y no me ayuda. El temor es carnal y no me ayuda. La falta de perdón es carnal y no me ayuda. El ser sangrón o sangrona es carnal y no me ayuda. El sentirme mejor que los demás es carnal y no me ayuda. El guardar rencor es carnal y no me ayuda. Las armas de mi milicia no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Necesito el amor para destruir fortalezas. Necesito la paz de Dios para destruir fortalezas. Necesito el gozo del Señor para destruir fortalezas. Necesito bondad, benignidad. Necesito paciencia para destruir fortalezas. Templanza, control propio. Esas son las armas de mi milicia, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque mi lucha no es con carne y sangre. Mi lucha no es con mis hermanos en la iglesia. Mi lucha no es con mis vecinos. Mi lucha no es con mi hermana Ruth o Susie. Mi lucha no es con el pastor. Mi lucha no es con el presidente. Y todas esas armas de la carne que te nombré no son poderosas. Son poderosas para el ego. Son poderosas para el ego. Porque el ego es tan frágil que nomás con un ya no te voy a hablar. Hasta ahí. Come on now. Las armas de nuestra milicia, di conmigo esta mañana, las armas de mi milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Di conmigo ahora, el amor es mi arma. El gozo es mi arma. Si tú dices esta mañana el gozo es mi arma, ponte de pie, no estás. Deja la Biblia a un lado. Y si le duelen las piernas, no le hace, ahorita va a sanar. Si tú dices el gozo del Señor es mi arma, empieza a mover tu cuerpo de esta manera. Taran, 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 taran. Mirar qué hermoso. Ahora levante sus manos. Mirar qué hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos. Tarararán, tararán, larararán, tararán, larararán, lararán, larararán, tararán.
A ver, dígale usted. La ra la ran da ra la. Dele vuelta. La ra la ran da ra ran. La ra la ran da ra ran. La ra la ran da ra ran. Mirar qué hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos. Siéntese. Eso hágalo en su casa. No necesita música, ahorita se lo comprobé. Yo nunca estoy sin música. Pregúntale a mis chamacos, a Santos y a Eric. Nunca. Sin música y sin palabra no. Estoy en el baño mandando, veces me da unas arrancadas que porque ahí me ha hablado. ¿A cuántos el Señor les habla en el baño cuando se están bañando? ¿Cómo no? El gozo es arma de tu milicia, poderosas en Dios. Por eso son por fe. Bondad, benignidad, paciencia. Paciencia es un arma tan poderosa. Te hace que mires a tus hermanos con el amor de Dios. Y cuando te decepcionan o te hacen enojar o te desilusionan o lo que sea, la paciencia está ahí para que los veas diferente. It's all right. No conocemos el nivel de madurez en los que andan. Paciencia. Alguien diga gloria a Dios. Ahora vamos a terminar. Dice entonces, la ley no te puede madurar. Para madurar necesitamos un sacerdote, pero no en la línea de Aarón. Necesitamos un sacerdote. Mira lo que dice aquí. Si la ley pudiera madurar al pueblo, entonces no habría necesidad que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Mira el 12. Y si se cambia el sacerdocio, también sería necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos, Jesús, pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví. Jesús llegó a ser sacerdote por el poder de una vida que no puede ser destruida. ¿Cuál es esa vida? La vida de resurrección. Él es sacerdote sobre los resucitados. Por eso es compasivo, porque nosotros que tenemos el poder de resurrección en nuestro espíritu, todavía estamos siendo transformados en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y vivimos en un cuerpo de carne a donde la ley del pecado opera. Un cuerpo que no quiere nada con Dios, no quiere nada con lo espiritual. Un cuerpo que Dios lo hizo del polvo. Jesús es compasivo porque Él también estuvo en ese cuerpo. Y Él estaba saturado de la palabra. Él usaba las armas de su milicia. Por eso cuando hablan de Jesús, hablas del amor. Por eso cuando hablas de Jesús, hablas del gozo, hablas de la paz. Él es el príncipe de paz. Cuando hablas de Jesús, hablas de la bondad, de la misericordia, de la templanza. Porque Él así vivía, saturado de la palabra. De hecho, saturado de la ley. Pero también traía la palabra del reino.
La ley dice esto, pero esto dice el reino. La ley dice diente por diente. La ley dice ojo por ojo. Yo te digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Él es el sumo sacerdote de otra vida. Él no es el sumo sacerdote de tu carne ni de la mía. Se compadece. Él tiene compasión. Él conoce el cuerpo en el que vivimos. Por eso Él le dijo a Pablo que le dijera a los romanos que ofrecieran su cuerpo a Dios. Son sacerdotes. Si nuestro sumo sacerdote ofreció su cuerpo a Dios como sacrificio santo y agradable a Él, el resto de los sacerdotes, conforme a Romanos 12, tenemos que hacer lo mismo. Yo llegué en este caminar glorioso de fe en el que he estado ya por tantos años. Llegué al momento a donde Él me pidió mi cuerpo también. Yo he tenido mucho, yo soy como el obispo, no tengo pelos en la lengua. Yo hablo con Dios y cuando Él me pide cosas que yo no entiendo, yo no me revelo, yo solo le digo, Padre, hazme entender, abre los ojos de mi entendimiento. Cuando Él me llamó a soltería, yo tuve muchas pláticas con Él. Muchas. Y yo le dije, tú me tienes que enseñar cómo hacer esto. Porque tú sabes que el cuerpo pide reproducirse. Y lo primero que me enseñó fue, mira lo que le dijo Pablo a los Corintios: hay una gracia para los solteros. Y lo miré. Mientras me mantenga soltero voy a vivir en esa gracia. Glory to God. Si los solteros empezaran a conocer esa gracia del soltero, no se van a querer casar. A los casados no les da gracia. A los casados les pide sabiduría. Yo vivo en esa gracia. Pero hablé con Él. Ok, ¿cómo le hago esto? ¿Y cómo le voy a hacer aquí? ¿Cómo se santifica el libido? ¿Cómo le hiciste tú? A ver, un día llegaste, te sentaste. Llegó una mujer que definitivamente estaba enamorada de ti, del Cristo. La sanaste, la liberaste, la amaste, se enganchó contigo. Llega y te trae todos los ahorros que tenía en manera de un perfume bien costoso. Se va derechito donde estás. Se tira a tus pies desnudos. Empieza a lavarte tus pies con lágrimas. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que su esposa lloró a sus pies? Le lavó sus pies con lágrimas y no con la saliva de la gritería. No se ofenda, estoy jugando. Y no nomás te lavó los pies con lágrimas, pero tenía un pelo que, en mi opinión, muy personal, no hay pelo como el de una mujer, que se lo cuida, que se lo lava, que se lo mantiene acondicionado y bonito, y se lo peina y es corona, es su velo. My gosh. Anyways, esta mujer, obvio judía, traía el pelo largo. Le lava los pies a Jesús con sus lágrimas y luego agarra su pelo y se los empieza a secar. ¿Conoces tú la sensación de alguien que te toque los pies y sabe lo que está haciendo? No estoy hablando aquí sexualmente. Si te la vas para allá, pues órale, pero yo no te estoy hablando así. Hay unos nervios en los pies que literalmente, si la persona sabe lo que está haciendo, te relaja totalmente todo.
Y Jesús estaba ahí y de hecho un celoso trató de pararla. ¿Para qué está haciendo eso? Y Jesús le dijo: "Shh, cállate. ¿Tú crees que el Señor no estaba disfrutando? ¿Qué estás haciendo interrumpiendo este acto de adoración? Me está preparando para mi muerte. So shut up. A los pobres siempre los vas a tener. A mí no. Síguele, mijita". Así, enséñame. Obvio, no estoy diciendo voy a decirle a la señora que llore en mis pies y luego haga eso. No, pero enséñame cómo ejercitaste control propio al grado de que tu cuerpo te obedecía. Y ahí fue cuando Él me reveló Romanos 12. Tienes la gracia del soltero sobre ti. Ahora la siguiente consagración es ofrecer tu cuerpo. Eso lo empecé a experimentar apenas hace como 9 años. Y me aventó a otro lugar. Ahí está en la escritura, Romanos 12, ofrece tu cuerpo a Dios. Sacrificio, Él sabe que es sacrificio. Sacrificio vivo, santo, separado y agradable por fe a Él. Todos los miembros de tu cuerpo, ofrécelos como miembros de justicia para santidad. Todos los miembros del cuerpo. Ahí usa tu imaginación, porque estoy hablando a la gente inteligente, especialmente los solteros y los chamaquitos. Todos los miembros de tu cuerpo, ofrécelos a Él, sacrificio vivo, santo, separado y agradable a Él por fe. Dirígelos a que sean miembros de justicia para santidad. Esto no se predica en las iglesias ya. En las iglesias liberales progresivas, esta clase de mensaje jamás la vas a oír. Por eso son esas iglesias como son. Esto se llama santidad. Va a llegar un momento en tu caminar en fe a donde Él te va a llamar a santidad. Matrimonios pueden entrar unidos a santidad. ¿Por qué? ¿Qué se llama eso? Madurez. Se llama el sumo sacerdote, que está sobre una nueva vida en ti. A Él no le asusta nuestra carne, Él murió por ella. A Él no le asustan nuestros errores y resbalones. Y cuando nos tomamos vacaciones del espíritu, yo sé que aquí nadie se ha tomado vacaciones espirituales. Yo sí, no las aguanto. 3 días ya no aguanto. ¿Qué es vacaciones espirituales? No horas. Te metes a Netflix y uno tras otro te echas Narcos en 3 horas. Una película tras otra, tras otra, tras otra. No vas al servicio, ministrar. ¿Qué es eso? Todos se toman vacaciones espirituales. Ahorita estamos santificados, pero vamos a hablar con la verdad. Todo eso no le ofende a Él. Es tu decisión y Él la respeta. Él no manipula a nadie. Así como el padre del hijo pródigo no manipuló cuando él pidió su herencia y se salió de la casa del padre hasta llegar con los marranos, y allá con los marranos despertó, vio su condición, con los marranos se arrepintió y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Yo soy hijo de un padre, no soy hijo de cerdos, que estoy a punto de comer sus comidas. Miró la luz y dijo: voy a regresar con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, hazme como uno de tus jornaleros. Lo que él no sabía, que el padre salía todos los días
a ver si venía su hijo amado. No conocía al Padre. Así que cuando nos tomamos vacaciones espirituales, no vas a los servicios, no entras a las escuelas los viernes a las 7, nomás entras y pones presente y te vas a la novela. Después lo veo. Está bien, pero si no lo ves en vivo, no vas a recibir la misma unción. ¿Y qué pasa? Bueno, unos duran. Yo no puedo durar mucho. Y no es porque no soy mejor que tú, pero mi espíritu me pide cierta comida. Yo ya no soy de un huevito nomás. Entonces, si yo no me alimento como debo, no me siento bien. Si no me alimento en 3 días como debo y estoy con él como debo, no me siento bien. Me siento incómodo. Empiezo a sentir las emociones que están queriendo dominarme. Mi hermana Ruth me enseñó una gran lección con eso hace muchos años. Te la voy a platicar y termino. Bueno, sí te la voy a platicar. Pasó una situación que no me acuerdo en lo que es. Y yo, cuando se trata del ministerio, cuando se trata de Daniel Ponce, cuando se trata de una persona que quiero, agárrate. Porque yo necesito que qué pasó. Pero en ese tiempo lo hacía con mucha emoción. Me ayudaba el espíritu, pero ganaba la emoción. Y algo pasó en nuestra familia con algo y me enojé. Iba en el carro, iba en el freeway y sentí el fuego, pero no del espíritu. Sentí al Señor Jesús Hernández en mí. Y agarro el teléfono y me contestó Mimi. Y le digo, ¿dónde está tu madre? Ahorita te la paso, tío. Mimi bien dulce, ahorita te la paso, tío. Y fueron y le hablaron a la pastora y yo estaba en el teléfono bufando, pero estaba escuchando. Y cuando le dicen a la pastora Ruth que ya sabía ya de lo que estaba pasando, le dice, te habla mi tío Julio. Nomás escuché que mi hermana Ruth dijo, la sangre de Jesús. Pero no lo dijo, lo dijo, Señor, ayúdame. Cuando yo escuché esas palabras de ella, no te puedo explicar qué me pasó, pero el Señor me abrió los ojos y me enseñó que si yo no usaba el arma de mi milicia, llamada paciencia, fe que trabaja por el amor, eso era lo que iba a conseguir de todos, no nomás de ella, pero de todos. Que nomás al oír mi nombre, ay Señor, ayúdame. O hay poder en la sangre de Jesús. Yo prefiero que hagan eso cuando oran por mí. Y yo le dije al Señor, jamás. Llegó allá el teléfono y ya pude hablar con ella normal. Y desde entonces hasta hoy no hay razón para qué alterarme. ¿Para qué? ¿Qué gano con alterarme? ¿Con quién estoy compitiendo? ¿A quién puedo controlar? ¿A quién puedo cambiar? Yo no soy Dios. Yo he aprendido a guardar mi paz, a vivir en paz. Y no porque ya estoy más adulto. Apenas voy para los 40, soy ya. No hay nada como la paz de Dios que pasa todo entendimiento. No. Eso se acabó. Y desde esas decisiones, desde estos crecimientos, el sumo sacerdote intercediendo por mí en esta nueva vida del Espíritu, Él te lleva de nivel. No está diciendo el obispo que estás entrando a otro nivel. Él lo declara proféticamente, pero la decisión es tuya. Todo lo que tienes que hacer, tú sabes que no, yo voy a ceder al fruto del amor que está en mí. ¿Con quién estoy compitiendo? ¿O qué quiero demostrar? Si mi Dios es amor
Y me digo hijo de Dios. Entonces, estoy hablando del amor de 1 Corintios 13. No estoy hablando del amor filial. Estoy hablando del agape. El amor agape que quita los ojos de ti mismo y lo pone en los demás. Este sumo sacerdote intercede por nosotros referente a esa vida del Espíritu. Pero te decía, la parte de la carne no lo asusta. No te separes de Él después de tus vacaciones. El Espíritu Santo está en ti y Él te va a convictar. ¿Qué no sabes tú que es la bondad de Dios la que nos engrandece? Es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Es su bondad, no es su enojo. Ese amor que Él tiene te cautiva. Cuando tú sabes que le has fallado, cuando tú sabes que te has tomado vacaciones, cuando tú sabes que estás aparentando una cosa en la iglesia, estás viviendo otra fuera de la iglesia. Esas vidas secretas de las que habló David, esos pecados secretos que creemos que nadie conoce. No te engañes, hay uno que lo conoce y aún así te sigue amando. Por supuesto que es hermoso cuidar el testimonio, pero no a todos vas a complacer. No hay nada como cuidar tu testimonio siendo tú. Hay gente que me llueve en veces en los medios o en el Messenger: hermano Julio, ya pintes el pelo de negro. ¿Y quién le dijo que lo traigo pintado? Hermano Julio, se ve mucho mejor y más ungido con el pelo negro. Ay, hermano Julio, ya necesita el tinte que se le refresque. Así que imagínate vivir así. ¿Cómo les contestas, hermano Julio? Les mando el icon de las manitas que oran. No les digo nada, pues ¿qué les voy a decir? Si tengo el pelo negro, sigo ungido. Si lo tengo güero, sigo ungido. Si lo tengo blanco, lo sigo ungido. Si me lo pongo verde, sigo ungido. No es el color de mi pelo, es el poder de su sangre. Este sumo sacerdote siempre está intercediendo por esta nueva vida. Ahora sí termino. ¿Dónde está mi compadre Sergio? Ok. Tú viniste con traje y todo y wow. Ahorita te voy a pasar, todavía no. Ya te anda. Vamos a terminar aquí. Dice el 13: pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdote. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ese, en cambio, resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida, te digo, la vida de resurrección. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú, Jesús, eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca maduró nada. La ley nunca maduró a nadie. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza. Alguien diga: mejor esperanza.
Pero ahora confiamos en una mejor esperanza. Mira esta, una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. No tienes que ser maduro para acercarte a Dios. Yo te dije las cercanías que tuve con Él siendo un bebito espiritual. No te puedo decir me encantaría regresar a esas experiencias, porque entonces eso sería retroceder. Una vez el Señor me dijo eso: Señor, porque ya no sueño como soñaba. Y me dijo el Señor: ¿para qué quieres retroceder? Todavía vienen de vez en cuando y son tremendos, son definitivamente proféticos. Y ahora ya me callo la boca, porque en sueños miraba de todo, miraba gente haciendo y deshaciendo, y como yo no tenía la sabiduría de hoy, iba y les contaba, se iban de la iglesia. Era como José. Hoy no, hoy sueño y oro. Y si me dice que lo hablo, si no me quedo con él. Por esa esperanza nos acercamos a Dios. Bebitos, niños, maduros, inmaduros, nunca dejes de acercarte a Dios. Tienes un sumo sacerdote que se compadece de ti. Terminamos. Dice: este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Como eran hombres naturales, morían, no podían seguir en el sacerdocio. 24, pero dado que Jesús vive para siempre. Alguien diga: mi sacerdote vive para siempre. Entonces siempre está intercediendo por ti, siempre te está amando, siempre te está diciendo: vente, levántate, sigue. Tú puedes, usa la palabra, sana tu cuerpo, usa las armas de tu milicia, gózate por fe, ama por fe. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, pero la muerte les impedía seguir con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar, porque su sacerdocio dura para siempre. Él puede salvar no nomás a ti, pero a toda tu casa. Él es para siempre. Jesucristo sigue siendo la respuesta. Solo créele que el sumo sacerdote puede salvar toda tu casa. Él murió por toda tu casa. Él murió por todas las generaciones, hasta que venga el rapto de la iglesia. Y aún los que se quedan en los 7 años de tribulación, la misericordia de Dios los va a traer a Él, porque su sacrificio es perfecto y eterno. Él nunca deja de orar por ti. Glory, glory to God. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de Julio. Glory be to God. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa, ni mancha, ni pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo.
A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados de la gente. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada o cumplida, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Si tú tienes y yo tengo esta clase de sumo sacerdote, entonces, ¿qué nos para? Te voy a decir lo que nos para. Decisiones de calidades. Invertir en nuestro espíritu como prioridad. Conocer al sumo sacerdote más íntimamente. Y definitivamente, por las misericordias de Dios te lo digo, no jugar con las cosas de Dios. No juegues con la gracia, no digas voy a pecar que después me arrepiento porque mi sumo sacerdote me ha perdonado pecados presentes, pasados y futuros. Esa es una gran verdad, pero te dejo con esto. Mientras más te entregas a la carne y a la oscuridad, el enemigo más te está atando. Más y más, poco a poquito, más y más, más y más. Te saca del primer escalón de la casa de fe. Al cabo que vivo por gracia y Él me ha perdonado. Pero te está jalando, te crees perdonado, pero Satanás te está jalando, 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 hasta llevarte a la misma puerta por la que entraste. Y el peligro es este: puedes entrar a una carnalidad tan oscura que literalmente negar que Jesús es tu Señor. No perdiste tu salvación, tú la negaste. Ese es el peligro de seguir caminando en la oscuridad. Por eso Él te dice: yo soy tu sumo sacerdote, yo entiendo tus debilidades, yo me compadezco de ellas. No te apartes, acércate con confianza a Dios, porque Jesús es sumo sacerdote para siempre. Alguien diga para siempre. Levanta tus manos al Señor. Padre, te doy gracias esta mañana. Señor, sello este seminario con tu sangre. Jesús, te amamos. Te amamos, Señor. Tu sacrificio en la cruz es algo que tenemos tan presente en nosotros. Cuando en los agapes tomamos comunión, tú nos dijiste: hazlo en memoria de mí. Si nos acordamos continuamente de tu cruz y tu sacrificio, pero también nos estás llamando a una nueva vida, a la vida de resurrección de la cual tú eres sumo sacerdote. Y tú oras por nosotros, tú intercedes por nosotros. Tú haces lo que el primer Adán pudo haber hecho y no hizo. Tú no te cansas de nosotros. Tú no nos dices otra vez. No, Señor. Tú eres compasivo. Y el deseo del Padre es hijos maduros, huíos, que están aprendiendo a vivir en el Espíritu, en la fuerza de su Espíritu, impulsados por el Espíritu y la palabra, de voluntad cediendo al amor, al gozo, a la paz, a la bondad, a la benignidad, a la paciencia, a la templanza.
Porque el ceder al Espíritu se escoge. Por eso tú nos has dicho, hacer morir lo terrenal en ustedes. No es automático, es un acto de nuestra voluntad hacer morir lo terrenal. Y vivir para ti en novedad de vida. Padre, gracias por ese libre albedrío que nos has dado. Hemos escogido poner la mira en las cosas de arriba, a donde estamos sentados con Cristo, y no en las de la tierra. Estamos en la tierra para aprender de ti, ser bendición a un mundo oscuro, perdido, camino al infierno. Como dijo hermano Motesi anoche, somos la sal de la tierra, pero la iglesia está perdiendo lo salado. Tú nos llamaste luz del mundo. No podemos ni ser sal de la tierra ni luz del mundo si no aprendemos a crucificar por fe lo que no es del Espíritu. Diariamente tenemos oportunidades de ceder al Espíritu de Dios, a la palabra y al fruto. Y tú, Jesús, como nuestro sumo sacerdote, estás intercediendo por nosotros. En el libro de Gálatas están las obras de la carne y está el fruto del Espíritu. Está la vida del Espíritu y la vida de la carne. Nosotros decidimos. Y al cerrar este seminario, Señor, yo digo, creo y declaro que unidos con Cristo escoge y decide la vida del Espíritu. Y la iglesia dice amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Póngase de pie. Estire.